para los que no puedan conectarse desde el inicio. Ahí ya estamos. Ustedes nos dan permiso de grabar, ¿cierto? ¿O no? No, no mentira, sí, claro. No, obviamente sí. Bueno, yo voy a compartir pantalla, ya dada la experiencia pues que he tenido como en otras charlas y cosas así, yo no los voy a ver ustedes, entonces yo no sé qué va a estar pasando por allá atrás, yo solamente voy a estar con la presentación. A veces si se corta el internet o algo me escriben por el WhatsApp para yo saber, pero bueno, y no sé, yo creo que la dinámica de nosotros, sobre todo de Panris y mía, es más de colegaje y más un poco, aunque es un ámbito académico, nosotros somos un poco más informales, entonces si alguien tiene alguna duda en medio de lo que estamos conversando, pues puede ser por el chat o abre el micrófono y pide la palabra y la vamos conversando mejor. Preferimos, no sé Juan, no sé Panris qué piense, que sea una cosa así más tranquila. Sí, así. Listo. Espontánea, nos gusta el azar. Entonces, dale, voy a compartir mi pantalla, ventana, y me confirman entonces si se está viendo. Ya se cargó. Bueno, entonces, nada, arranquemos entonces con la presentación. Pues, primero que todo, dar una introducción general de lo que hemos venido haciendo, pues Panris por su lado con Convite y yo por mi lado con el taller de arquitectos. Para los que no nos conocen, pues nosotros somos una oficina relativamente joven, tenemos 2 años y casi ya la mitad de empezamos desde el 2018 y básicamente lo que estoy haciendo yo aquí es representar a un grupo muy grande de personas que hemos venido trabajando juntos, una oficina que ha indagado por nuevas formas de producir arquitectura, intentando que las ideas de todos los participantes dentro del taller sean escuchadas y sean válidas y aporten a la construcción colectiva de los proyectos que presentemos. Y en este sentido, pues, hemos logrado reunir a mucha gente, encabezada pues por la profesora Ana Estrada, también de la Santo Tomás, Alejandro López, profesor de la San Buenaventura, y yo que me muevo pues en las 2 universidades, y nosotros somos los fundadores del taller de arquitectos, y con el paso del tiempo y a partir pues de los proyectos que van llegando, van saliendo, pues el equipo se dilata o se amplía dependiendo del asunto. De todas maneras, esta es una foto de los 7 que hacemos parte hoy del taller de arquitectos. En este recorrido de 2 años y medio hemos hecho una locura absurda de hacer 24 concursos, ya llevamos en todo en este rato, en este corto rato. Y nos ha ido muy bien porque es una forma de las oficinas nuevas emergentes de buscar participar en proyectos que de otra manera serían inalcanzables. Nosotros no tenemos un brazo económico ni unos clientes en el espacio privado, en el ámbito privado, pues para desarrollar proyectos, sino que nos desenvolvemos más en estos concursos y a través pues de la experiencia de nosotros 3 que hemos trabajado en oficinas previamente, alrededor de 9, 10 años en otras oficinas desde que nos graduamos, pues tenemos una vasta experiencia en concursos, que es lo que movió a Medellín desde 2004 hacia acá, y bueno, nos especificamos en eso y ahora pues, nos hemos dado cuenta que nos ha abierto incluso puertas a nivel internacional, y todo siempre ha sido a través de la discusión, de la argumentación, de encontrar las mejores ideas y colectivamente encontrar mediante el discurso un discurso unificado mediante las ideas y los aportes de todas las personas. Algo bien interesante y bonito del taller es que tanto Ana como Alejandro son de la escuela de la Universidad Nacional, yo soy de la UPB, son visiones totalmente diferentes, pero creo y estoy totalmente seguro que esas discusiones y lo que ha surgido del taller se ha dado bajo la conversación de esas diferentes visiones, y además que han participado personas dentro del taller de arquitectura, del taller de arquitectos como de la Javeriana de Bogotá, de la Nacional de acá, de la Santo Tomás, de la San Buenaventura. Hemos reunido en este tiempo mucha gente, y en ese sentido pues nos asociamos, buscamos también para asociarnos con otras oficinas dependiendo de los encargos de los concursos que vayamos viendo, porque hay especificidades que obviamente unas oficinas de arquitectura tienen más que otras, ¿no? Y en este caso, pues para lo que presentamos en Lima,
obviamente ya convidamos en que deberíamos hablar con alguien que se dedicara a este tipo de arquitectura tan específica de autoconstrucción, y bueno, invitamos a Convite en su momento, y formamos esta alianza entre el taller de arquitectos y Convite. Juan, cuéntanos un poco. Hola, bueno, pues gracias y gracias por conectarse con esta cantidad de gente. Mucho más difícil hablar así como a través de la pantalla porque uno no sabe cómo a dónde mirar, ¿no? Una subjetividad impuesta súper rara. Convite, y yo soy Juan Miguel, soy arquitecto, trabajo en diferentes frentes, desde la academia, profesor de la UPB, trabajo en política, soy asesor de urbanismo de Daniel Carvalho, el concejal, y bueno, y también hago parte de esta cooperativa, tengo el placer pues como de dirigir esta iniciativa. Se llama Convite porque nos interesa aprender de los territorios y de los colectivos que de alguna manera están estableciendo un escenario de lucha y de autogestión y de representación. Eso lo que hace es que desarrolla otro tipo de economías, unas economías más solidarias, una economía donde todos ponen. Entonces, hacer arquitectura en estos escenarios significa que uno construye una sensibilidad muy grande sobre el saber popular. Y a la hora de la creatividad y de desarrollar los proyectos, combinamos el saber popular con el conocimiento académico para poder hacer ese cóctel que de alguna manera represente el espacio y magnifique las capacidades locales y magnifique también la experiencia de hacerlo y ya después de construirlo, de habitarlo, ¿cierto? Somos un grupo interdisciplinar, más bien grande, ¿cierto? Y creemos que la arquitectura es un proceso cooperativista que nos junta y que nos activa, ¿cierto? Desde poder juntarnos para gestionarla, pero también juntarnos para crearla y para construirla y luego para mantenerla, ¿cierto? Así la arquitectura no es un hecho objetual, sino que es más bien el despliegue de una agenda colectiva. La arquitectura como técnica es como la interpretadora, digamos, que interpreta la economía para poder magnificar el espacio proyectado. Entonces, ahí, por ejemplo, el dinero no es el límite de la creatividad, ¿cierto? Porque muchas veces lo que hacemos es reconocer las capacidades locales en términos de mano de obra y también de materiales, y con dos palitos, y si tenemos solo una telita, pues podemos hacer todo un castillo alrededor de eso que podemos, y luego pues prácticamente invitamos a agentes externos también para magnificar la cosa. Entonces llega la empresa privada, llega la alcaldía y llega el sector cooperativista y todo se magnifica mucho más, ¿cierto? Se llama Convite porque todos ponen, ¿cierto? Convite es una expresión popular que de alguna manera se usa para describir ese acto colectivo de los domingos donde las familias invitan a los vecinos, por ejemplo, para echar la plancha y luego se celebra con un sancocho y un poquito de pola. Entonces es interesante porque es una coreografía que hace arquitectura y que digamos que la construcción popular. Nosotros como arquitectos lo que nos interesa es hacer las interpretaciones técnicas de eso, ¿cierto? Y tercero, pues nos interesa la arquitectura como el proceso de escucha y de documentación, o sea, construir un relato. Casi que todos los proyectos que tenemos nosotros se pueden contar en una divertida historia, ¿cierto? Es como que parezca fiesta, pero es una fiesta productiva. Entonces estas tres cosas son lo que nos une en este momento. Pues tenemos ingenieros administradores, tenemos politólogos, tenemos arquitectos de quinto semestre, pero también tenemos arquitectos que tienen 33 años de experiencia dentro de la cooperativa. Somos una cooperativa porque nos enmarcamos en la economía solidaria y nuestras amigas son las cooperativas de ahorro y las cooperativas financieras, ¿cierto? De alguna manera, esta manera de entender la arquitectura lo que nos permite es poder expandirla a otros formatos y a otras economías y apalancarla con toda esa energía. Entonces, muchísimas gracias por dejarnos compartir también este pequeño esquema. Es un montón de arquitectos que estamos ahí tratando de dibujar un mundo más bonito y nos juntamos para hacer arquitectura en otro formato, desde lo pequeñito, ¿cierto? Perfecto.
Perfecto, súper. Entonces, lo que hicimos, y como ya en esta introducción pues lo enuncia, nuestro grupo de trabajo son grupos muy amplios, aunque para este momento y para el proyecto específico que vamos a hablar hoy, las bases solamente permitían que fueran 4 personas las que se inscribieran, y uno pues de sus argumentos era también que era un proyecto de baja escala, que la producción era solamente una plancha y que debería haber dentro del grupo de trabajo por lo menos una persona menor de 35 años dentro del grupo. Ese es el grupo completo de ese momento en el que estuvimos pensando en este diseño. Son alrededor de 13 arquitectos, todos menores de 35 años. Los que estuvieron más vinculados con el desarrollo del proyecto pues fueron finalmente unos 5 o 6 personajes que estuvieron, digamos, 100% metidos, porque al mismo tiempo que hacíamos este concurso, yo me acuerdo que en el taller de arquitectos estábamos haciendo otros 2 en paralelo, y yo sé que Convite también estaba con otros proyectos también que nos hacían como dividir esfuerzos y poder pues trabajar en por eso, y, y gracias a Pandes pues que da esta introducción de Convite, ya entienden la unión del taller de arquitectos con Convite, porque igual nosotros, Juan Miguel y yo, pues somos de casi una misma generación de la Bolívar y de la UPB. Nos conocimos desde que estábamos en la universidad. De hecho, pues, participamos en un proyecto juntos donde nos interesaba estos temas de autoconstrucción, de construcción a pequeña escala. Incluso aprendimos a soldar juntos con un colega de todo por la praxis cuando vino y nos enseñó a soldar. En fin, tuvimos una historia bien chévere que cuando salió el concurso, ¿cierto? Que es lo que nos llama hoy Jorge a contar, el Get Together en Lima, Perú. Pues ellos lo que hacen es una alianza entre DNA y Techo para sacar este concurso de ideas públicas, que lo que buscaba era abordar un equipamiento en un lugar en Lima, en un barrio periférico de Lima, que sirviera como espacio de aprendizaje y demás, que ahorita vamos a explicar mejor. Pero digamos que toda esta experiencia previa y este llamado a unir las dos oficinas era porque el taller de arquitectos se metía mucho en el tema del concurso público, y nos interesa mucho idealizar desde allí, y Convite pues con su experticia en temas de autofabricación y de esta pequeña escala de construcción en seco y demás, pues hacían un buen mix, y nos metimos. Fueron alrededor de 78 propuestas las que recibió el concurso, y nosotros quedamos entre una de las 5 menciones. Eso quiere decir que quedamos entre uno de los 8 a nivel mundial, de los 8 proponentes a nivel mundial. De hecho, la entrega se hacía toda en inglés. Entonces eso para nosotros es un gran orgullo, y es la primera vez que trabajábamos mancomunadamente, y funcionó mucho, funcionó muy bien. Y bueno, el concurso se centraba en este lugar, San Juan de Lurigancho. Es el distrito más densamente poblado de Lima y de Perú incluso, donde alrededor pues, o más de la mitad de sus habitantes viven en asentamientos humanos informales. Y ese es un poco el paisaje que nos encontrábamos de allá, un paisaje muy diferente al contexto nuestro, en temas de clima y de ambiente, ¿cierto? Pero muy similar a los temas topográficos y el tema de asentamiento de vivienda informal que vivimos también acá. Y bueno, muy pertinente con lo que decía Jenny al principio, vincularlo con el trabajo que está haciendo Taller 4 en Moravia. De antemano, pues el proyecto o la misma convocatoria ya tiraba unas necesidades muy precisas. Tiraba hasta 5 necesidades para ese espacio, un espacio multiusos, donde se pudieran hacer diferentes tipos de actividades, tipo biblioteca, evento, cumpleaños, no sé, natilla, yo qué sé, como encuentro social y demás. Un lugar que fuera una identidad para las personas que allí habitan, un espacio único en los que ellos se sintieran representados, un lugar educativo, o para la educación y la formación infantil sobre todo, donde los jóvenes y niños pudieran ir a aprender nuevas cosas, un lugar con calidad, o sea, que estuviera construido de la mejor manera y con materiales
nobles y propios de la zona incluso, pero que estuviera pues estéticamente fuera perfecto y que tuviera los mejores estándares. Que permitiera un crecimiento, eso quiere decir que no fuera estático, sino que a partir de algún gesto arquitectónico se pudiera ampliar su capacidad. Y el sexto era un tema de los materiales, pues porque ellos, de hecho, desde el concurso ya tiraban un listado de materiales que los proponentes debíamos usar. Eso estaba muy relacionado con las dinámicas propias de ese contexto, donde ya, pues, Techo, o antes Un Techo para mi País, había trabajado y está trabajando con las comunidades. Entonces vemos este tipo de intervenciones y este tipo de trabajos no solo al interior, y entendemos que, bueno, la organización Techo no solamente hace viviendas de emergencia, sino también se vincula con la comunidad en diferentes procesos sociales, y buscando pues un mejoramiento, pues lanza este concurso de ideas. Pero también tenía otras especificidades de la arquitectura, o sea, ya como a nivel técnico y funcional, tenía unas sugerencias y unos indicadores que teníamos que cumplir todos los que participáramos. El primero era que fuera una vivienda modular, que fuera, desde sus materiales y de su construcción, fuera fácil de diseñar y de construir y de fabricar. Un segundo punto es que fuera autoconstruible. La idea de este concurso, que yo no supe muy bien en qué derivó, no sé si no creo pues que Juan tampoco haya preguntado después qué pasó, porque la idea es que este concurso, el que se lo ganara, tenía lo llevaban a este lugar a construirlo en 4 días. O sea, tendría que ser un elemento que se construyera en 4 días fácilmente. Un tercer elemento era que fuera flexible, que una de las indicaciones que nos daban era que como era un barrio poco accesible, pues los elementos tenían que modular y tenían que ser de unas dimensiones precisas para poder ser transportados hasta este lugar. Entonces esa flexibilidad también estaba dada un poco por las dimensiones de los mismos materiales. Un lugar educativo que conecta directamente con la necesidad social que decía antes, un espacio funcional para todo tipo de cosas, que tuviera para todo tipo de eventos y de manifestaciones, y que tuviera también los elementos apropiados para que las personas pudieran desarrollar allí diferentes actividades. Un espacio sostenible, porque además nos pedía desarrollar tecnologías distintas, dadas las adversidades climáticas que tiene Lima y este contexto de poca lluvia, de nubosidad y de temperaturas altas que oscilan entre los 28 y 12 grados, pues bajas, perdón, y cómo podíamos jugar con ese tipo de cosas y que la arquitectura respondiera a ese lugar, a ese contexto específico. Lo mismo el tema de la sostenibilidad, y que fuera un espacio inclusivo, o sea, que permitiera la accesibilidad de todas las personas. Como ejemplo, pues nos daban la vivienda que se desarrolla por parte de la organización Techo. Que señalo aquí a la derecha, pues no es más que es una sede comunitaria que se construye bajo los mismos parámetros de las viviendas de emergencia de Techo, solo que simplemente el mismo módulo que ellos tienen constructivo, se le quitan las paredes de atrás y se juntan 2 de ellos, creando este gran espacio comunitario. Entonces, eso es lo que ellos tenían hasta ahora como construido en estas intervenciones en Lima, y lo que querían era un poco enriquecer esa espacialidad y ese funcionamiento arquitectónico de este elemento para la comunidad. No sé, hasta ahí, Juan, si quieres decir algo más. Yo creo que lo interesante del concurso también es que es identificar para quién iba, ¿cierto? Digamos que ellos tienen un territorio, y es un territorio bastante fuerte y digamos que es muy inestable para desarrollar arquitectura, pero en realidad el cliente era Techo, ¿cierto? Y por eso la modularidad y también como tomar de referente sus propias construcciones, porque ellos ya tienen una manera de construir. Entonces la creatividad y lo que estaban pidiendo era desarrollar algo que la organización pudiera también llevar allá, ¿sí? Entonces es interesante eso, y lo otro es que ponen el tiempo. Entonces no es una arquitectura que de alguna manera tiene poco tiempo, como una necesidad ansiosa, tal vez como la que pueden hacer a partir de las necesidades políticas, ¿cierto? Como un alcalde queriendo terminar un parque cuanto antes, sino que
como es un escenario medio informal, ¿cierto? O informal más bien, necesita ser una arquitectura como guerrilla, o sea, que aparezca rápido, que sea fácil, entonces también es esa acción espacial. El tiempo es fundamental en este ejercicio creativo, porque si no, entonces no se podría hacer, ¿sí? Entonces eso es súper bonito, porque cuando uno está estudiando arquitectura y luego cuando la está ejerciendo, casi que el tiempo, ¿cómo es el tiempo en los planos? ¿Cómo es el tiempo y cómo es el tiempo de la construcción o cómo es el tiempo de la acción para poder construir la arquitectura? Eso es otro factor que aparece y que es súper bonito a la hora de reflexionar y proyectar. Exactamente. Nosotros pues ya habíamos trabajado previamente, pues yo hace muchos años hice parte de la organización. Panris es muy allegado también a los temas de techo acá en Colombia, entonces ya un poco sabemos las metodologías y las formas en la que aplican sus viviendas y sus formas de trabajo. Entonces, un poco recogiendo todo esto, pues también la experiencia estaba ahí para tirarnos de cabeza a este espacio. La propuesta de nosotros se llama Esto es un techo. Ahorita les vamos a contar por qué. Obtiene una de las 5 menciones de honor, como les decía antes, entonces, dentro de este concurso. Y un poco contarles ese tras bambalinas antes de entrar a la explicación de la pieza como tal. Queríamos detenernos aquí un poquito para hablar de cómo surge esa idea. El espacio, el elemento no tiene un espacio, un lugar determinado, ¿cierto? Dentro de las bases del concurso, unido a lo que está diciendo Panris, pues es un elemento que puede surgir en cualquier lugar de este barrio. Entonces tenía que adaptarse, tenía que tener unos temas de adaptabilidad, tenía que tener unos temas de fácil de fabricado, de ampliación y demás. Entonces empezamos a ver y a indagar más allá de lo que estaba haciendo techo, más allá de lo que nos daba la misma conformación morfológica y urbana de esta comunidad, y empezamos a discutir. Esos son rayones que recuperamos de las conversaciones que teníamos, porque también ligándolo a esta virtualidad, pues nosotros todo esto lo trabajamos a distancia, con Vite en un lado y nosotros en el otro, entonces también para darlo como ejemplo de un trabajo que se puede dar tranquilamente entre diferentes grupos de arquitectos, no compartiendo el mismo lugar. Entonces nos mandábamos siempre muchos dibujos y muchos rayones y discutíamos las ideas desde ahí. Sí, ahí es muy importante el asunto de mirar muy bien, pues digamos que nosotros no podíamos ir a Perú, pero esa foto que ahorita que puso Marciano ahí en la presentación dejaba ver el paisaje que se ha conformado y esas morfologías, y digamos que ahí cuando uno lo ve es como, bueno, digamos que puede haber una monotonía, pero también puede haber una diversidad, digamos que hay mucho polvo, pero también hay un orden y hay un desorden, siempre estamos como en lo paradójico, y es súper duro. Entonces, uno cómo hace para llamar la atención ahí, cómo hace para hacer una arquitectura que, como es de uso colectivo, tiene que ser un hito, ¿cierto? Para que represente. Entonces hay que tomar decisiones ahí, y de repente tomamos la decisión de hacer una cosa completamente diferente a la arquitectura que de alguna manera está ahí, ¿cierto? Que uno puede ver que son unos cubos con techos a 2 aguas, ¿cierto? Y eso es una muestra como de las soluciones populares, porque de alguna manera los maestros de obra y la gente que autoconstruye su casa no está pensando en magnificar su experiencia de habitar, sino que está pensando en poder hacer la necesidad primaria, que es el cobijo, ¿cierto? Su refugio. Entonces, por eso es que los sistemas constructivos, pues, de repente son los que ellos saben hacer. Entonces todo queda cuadrado y siempre está el aporticado y están las 2 aguas. Entonces ahí tomamos una decisión como bastante grande, y es como, listo, ¿cómo hacemos todo lo contrario a eso? Entonces pasamos de formas súper especulativas, pero en realidad el proyecto era chiquitito, y llegamos al punto de también como, listo, pero esto tiene que ser llamativo, pero tiene que ser desmontable. Entonces empezamos a hablar como del circo y de la carpa de circo, tiene que tener esa inteligencia, ¿sí? Y prácticamente la carpa de circo no tiene muros, es solo un techo, ¿sí? Es una carpa. Lo mismo lo hace uno cuando va a acampar, sino que es una carpa, y esa carpa de alguna manera controla el agua, o tiene ese gesto muy técnico que genera la espacialidad, pero es como mera función. Y ahí empezamos a rayar, y una noche después de unas 5 cervezas compartidas entre todos,
empezó a salir eso del triángulo. O bueno, si estos hacen cubos y con dos aguas, pues quitémosle los muros y dejemos el triángulo de las aguas y hagamos un techo. Y en ese momento pues no le decíamos un techo, sino como ahí hagamos un triángulo, un triángulo, un triángulo, un triángulo. Y empezamos a ver triángulos por todos los lados, ¿cierto? O sea, como triángulo salud, ¿sí? Entonces, proceso creativo y bueno, ¿cómo lo abrimos? Entonces es un triángulo que se abre. Y ahí empezamos a dibujar y yo creo que también lo bonito de los concursos es que es la oportunidad para volver a dibujar a mano y para volver a dibujar compartido, ¿cierto? Como una especie de fiesta ahí creativa muy chévere porque yo hago el primer triángulo y Marciano llega y le mete el amarillo y luego Anita le mete el azul y eso es una cosa súper divertida porque como no hay específicamente, así hay un tiempo, pero no hay un cliente muy definido, entonces es muy libre, es muy libre. Y a la final llegamos a que era un triángulo, ¿cierto? Digamos que la... Perdón, Juan. Digamos que la interacción, como dice Juan, pues no está con un cliente que me está diciendo qué tengo que hacer. Nosotros ya teníamos unas bases muy claras y unos lineamientos muy claros a los que teníamos que responder, pero entonces, ¿cómo hacíamos nosotros como arquitectos para leer el contexto del lugar, como decía Panris, y ver qué de ahí, porque en estos contextos uno tiene que estar totalmente consciente que si las construcciones de allá son en ladrillo y tienen una teja o un agua de cierta materialidad, es porque es lo más eficiente y es porque es lo que ellos se han dado a través de la historia y a través de pruebas, de ensayos y errores, se han dado cuenta que eso es lo mejor. Y si en ese contexto eso funciona, está funcionando, pues ¿cómo adaptábamos entonces ese tipo de conocimientos locales a unas nuevas arquitecturas? Y a su vez, como decía Panris, ¿cómo hacemos una cosa totalmente diferente, pero con lo mismo? O sea, esas eran las discusiones que teníamos. ¿Cómo hacíamos un plato diferente con los mismos ingredientes? Y entonces le metimos mucha cabeza al tema de la identidad y a cómo romper con esas geometrías, y la arquitectura nos permite eso. Entonces si le encontrábamos en un paisaje con estas topografías agrestes y además con estos climas fuertes y además un montón de volúmenes que se iban adaptando perfectamente y hermosamente a las cotas de terreno, cómo nosotros íbamos a irrumpir eso que había sido una construcción colectiva de tanto tiempo. Entonces pensamos simplemente con el tema de la geometría, cómo tratar de generar un módulo que también se pudiera adaptar a la topografía, como lo hacen los cubos de las viviendas actuales, pero que fuera singular dentro de ese paisaje. O sea, que fuera una cosa totalmente atípica en ese paisaje. Y eso, pues si uno se imagina este triángulo metido en esa fotografía, pues ya de alguna manera rompe como por completo, sin ser muy agreste, sin ser muy invasivo, pues rompe de alguna manera esa línea de muros verticales, porque pues estos son diagonales, ¿cierto? Pero esto también lo que nos llevó es a entender una economía geométrica, ¿sí? Y es que, digamos que si tuviéramos muros y techos, pues de alguna manera tenemos que tener más ensambles para poder tener los muros verticales y las diagonales de los techos, ¿cierto? Pero como acá no tenemos muros, sino que prácticamente son dos planos puestos uno con otro, ahí ya hay una economía bastante grande, entonces el ensamble solo se da en la parte de arriba. ¿Eso qué permite? Permite desarrollar un sistema constructivo, o sea, ya tiene un principio para que el sistema constructivo sea muy fácil de hacer, muy rápido, muy eficiente, y estábamos cumpliendo con el tema de ese como hito en el paisaje. Entonces, también es muy interesante porque por más pequeño que sea el proyecto, exige una disciplina crítica y creativa y de pensamiento muy amplia para poder llegar a esos detalles, porque necesita mucho detalle, ¿cierto? O sea, es la oportunidad para poder uno tocar los materiales y poder tocar como casi que las geometrías y hacerlas uno en uno. Y finalmente, esta es una de las imágenes resultantes, no es que apareció desde el principio, esto ya es una depuración de todas estas ideas. Básicamente nosotros nos tomamos, no sé, como un mes y algo, discutiendo las ideas, rayándolas, sin ni siquiera estar produciendo todavía la información que iba en el panel. Esto se hizo fue al final, después de que ya todos los flancos estaban armados y cubiertos, y entonces aparece esta pieza, lo que decíamos ahorita, una pieza singular dentro de ese paisaje establecido. Y además, como no teníamos la capacidad, porque también habían unas restricciones económicas que ahorita se las digo más adelante,
no teníamos la capacidad ni la oportunidad de extendernos en temas estéticos, entonces casi que la misma estructura, como dice Juan, es la misma estructura, son las paredes, es la cubierta, pero también es la puerta, es la pared, es la ventana, o sea, todas las piezas empiezan a tener diferentes funciones dentro de todo ese ensamble, propuesto. Y entonces nos permiten una serie de disposiciones distintas donde la comunidad pues, tiene una aproximación diferente y a su vez pues, es un tema de autoconstrucción que puede vincular a organizaciones o no y estar establecido dentro de los términos que ya les contaba pues, al principio y de los que, por ejemplo, Panris y Convite han sabido interpretar muy bien en el desarrollo con comunidades. Hay otro asunto ahí, Marciano, y es el asunto del emplazamiento, ¿cierto? Porque digamos que a uno siempre le dan un lote y desarrolla toda la creatividad pensando en responderle a un lote. Este era, como no tenía lote, sino tenía unas condiciones topográficas y tenía como, bueno, que se pueda hacer en plano, pero que también se pueda hacer en plano inclinado, o sea, una topografía con pendiente. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo es el asunto? ¿Va a tener medianeros o no? Y ahí uno se la juega también, ¿cierto? Como es un ejercicio de creatividad y no es con certezas, entonces prácticamente para nosotros el lote no era una condicionante, ¿sí? Pero sí era la que permitía desarrollar un amplio panorama en el tema de la implantación. Entonces ahí aparecen, por ejemplo, los pilotes, ¿cierto? Y los pilotes, y de repente usted de ahí puede dejar alguna infraestructura, una terraza o algo, y poder moverse, ¿cierto? Entonces, también es muy bonito en estos escenarios porque el tema de la implantación es un tema que yo creo que rompe, digamos que los cánones con los que a uno le enseñan a implantar las cosas también, ¿cierto? En la facultad, y a reflexionar sobre las implantaciones en los lugares. Listo, y entonces aparece esta pieza, una pieza de 6x6, cada uno de estos módulos, entonces desarrollamos 2 módulos específicamente, que al agruparse en esta disposición que teníamos de A2, pues teníamos la capacidad de unir módulos de 1,50 hasta dar el ancho completo de 6 metros, y por el otro ancho, que era una necesidad también que pedía el concurso, y de 5 de alto, porque queríamos que fuera un elemento pues que también irrumpiera en altura también dentro del paisaje, como lo habíamos dicho, no solo en forma, sino también como representación icónica de este espacio social y común. Entonces hay dos módulos que desarrollamos en detalle, que son los que completan la pieza. Uno es el espacio pues diáfano, abierto, al interior sin ningún elemento que interponga pues su flexibilidad y demás, y el segundo que es este espacio donde ubicamos una pieza de servicio que es esta que rompe un poco con el tema del triángulo, y ahí ubicamos los temas de almacenamiento y de cocina para que se pudiera sostener el tema funcional al interior del volumen. Además de estas, generamos pues estas caras abiertas hacia los otros 2 costados, utilizando los mismos listones de madera y con unas ventanas diferentes. Y otro tema importante que creo que no está muy especificado, creo que en un axonométrico puede que esté, utilizábamos unos temas de atrapanieblas, un sistema constructivo autóctono del lugar, que consiste pues en una lona porosa que permite pasar el viento, y en los periodos o horarios de mucha neblina y de densa neblina, pues lo que hace es a través del goteo y dejar ahí a través de esta capa, pues podíamos recoger grandes cantidades de agua, con lo que podíamos volver un poco más funcional y sustentable el volumen. Juan, ¿quieres explicar un poquito acá? Era muy básico, el sistema constructivo era madera, y la técnica para poder utilizar la madera y los listones que nos daban como en el stock de materiales era como se arman las estivas, y es que se van juntando 2 listones por medio de un taco de madera, se va pegando y se va alargando, entonces eso permite hacer unos listones, unos esqueletos mucho más largos. Ese es el sistema constructivo que usamos
para poder hacer la estructura, que la estructura pues casi que era la mayoría del cuerpo arquitectónico, y ya los pilotes también se desarrollaban con ese mismo sistema, con unos pequeños daditos pues, de concreto. Lo modular es que se divide en como, ahí como está la planta de abajo hacia arriba, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 6 de largo, para poder que se pudiera acomodar el triángulo, digamos que sobre la pendiente, y pudiéramos ir escalonando el triángulo, y poder ir como desarrollando otras posibilidades de ocupación o de implantación. Y en la parte izquierda, que es donde están los colores, ahí fue donde se rompió el triángulo, casi como con una especie de rectángulo pues vertical, sí, un cubo, ese volumen, y ahí es donde ubicamos unos esqueletos que también eran estructurales, pero de la manera de pegarlos pues permitía tener entrepaños. Entonces esa era una estructura que no era un muro, sino que era una superficie funcional. Ahí servía para tener los mesones, o para la cocina, o para guardar las cosas. Entonces era donde teníamos casi que todo el programa funcional, y el otro servía para programarse. Y lo otro es que, como son esqueletos, entonces uno los puede programar para tener un bisagrado en ciertos puntos y poder abrir por completo el triángulo, ¿cierto? Entonces, por eso ahí en la planta se ve que casi que la parte de abajo del triángulo son puertas que se abren, y son como esas aletas que se ven ahí para poder abrirlo. Digamos que eso duplicaría la superficie de sombra o de funcionamiento del edificio. Entonces es un edificio que se expande, pero es un edificio que en la misma estructura no tiene muros, sino que todo sirve para algo, ¿cierto? Entonces ahí también los límites de alguna manera traspasan o transgreden este asunto de solo dividir, sino que funcionan, ¿cierto? Son habitables. Por más sencillo y por más delgaditos que se vean ahí, pues eso ya es un espacio bastante grande, ¿sí? Es una arquitectura pequeña con una especificidad y una exigencia arquitectónica tremenda, ¿sí? Súper expandida. Este es un isométrico, eso es una vista interna más o menos de cómo nos imaginábamos ese espacio de servicio, visto desde la parte flexible, habitable y demás. ¿Cómo sería ese interior? Porque a pesar pues de que fuera, esto hace que este elemento o esta edificación pues trascienda el tema de un pabellón que simplemente se habita o se usa de diferentes maneras, sino que también da esta posibilidad de tener los tanques de recolección de agua, materiales para dar charlas y conferencias, guardar de pronto las sillas, cocinar alguna cosa, lavar algunos elementos para después ir a hacer el sancocho afuera, en fin, como un elemento también de soporte técnico a todo lo que podía pasar al interior y al exterior del mismo volumen. Entonces, este espacio de servicios y almacenaje pues estaban ahí dispuestos de cierta manera que se pudieran ocultar en algún momento y el espacio quedara totalmente abierto, el interior hacia el exterior también, y que estuviera ahí como guardado como si fuera ese espacio privado donde solamente las matronas pues iban a mandar y a tener pues guardados sus elementos y sus elementos ahí para el trabajo colectivo y para liderar pues todos los procesos que en la comunidad pues se pudieran desarrollar. Ahí se ve también el sistema constructivo, Marciano, mira, ahí se ve, sí. es como esa misma lógica, la misma lógica con la que se construyen las estivas, ¿cierto? O los pallets con los que se hacen importaciones y eso, con esa misma lógica se construye la estructura de esto y ahí se ve, ¿cierto? Entonces, con listones de 1,50, ¿cómo podemos llegar a tener una altura de 5 metros, ¿cierto? Entonces ahí se va entendiendo, eso se prefabrica antes y luego se va subiendo con cada uno de los módulos. Entonces, también ahorita más adelante mostramos la materialidad para entender también un poco el tema de la movilidad de estos paneles desde el lugar de fabricación hasta estos espacios tan difíciles de llegar. Y también en este isométrico lo que se ve es la altura, ¿cierto? Digamos que de alguna manera ese triángulo lo que hacía es que magnificaba la experiencia de estar todos juntos,
porque la altura permitía, ¿cierto? Es un poquito como las iglesias no son bajitas. Entonces aquí en el ritual de encontrarnos, ojalá tener una altura que de verdad represente eso de estar juntos, pero no estar estrechos, ¿sí? Entonces también ese triángulo, eso rompía por completo también esa forma donde ellos normalmente están, digamos que acostumbrados a ciertas alturas. Y de hecho, dentro de la producción gráfica, pues entenderán que es un solo panel y que tiene que estar totalmente legible y comprensible. Entonces, para nosotros, este tema de los isométricos y los trabajos 2D, pues también son un poco más aprehensibles para las comunidades y para las personas que no están cotidianamente leyendo planos y demás. Entonces, gran parte de lo que estamos mostrando acá son esquemas que desarrollamos para el desarrollo de la idea y no teníamos la posibilidad de ir a contarlo tampoco. La entrega era un panel en tamaño A1, que es casi un pliego, un poquito más pequeño, y un documento escrito de 2 páginas de Word, entregado en PDF también. Este esquema entonces representa ese tema de la flexibilidad que decía ahorita Juan, y mostramos entonces con este simple símbolo, simplemente este gesto, cómo podríamos pasar de un espacio totalmente cerrado y privado donde se desarrollaran las actividades al interior a un espacio que podría a través de ese despliegue de esas puertas, ventanas, extenderse hacia un costado, pero también si lográbamos abrir los otros 2 paneles del módulo A, pues teníamos una circulación y una apropiación casi completa por todos los costados del mismo elemento. Y entonces podíamos desarrollar diferentes actividades, es un tema de flexibilidad finalmente que teníamos que responder con estos pequeños gestos. Y podría pasar este tipo de cosas, entonces, como un evento en el que se esté haciendo alguna exposición, pero que también las personas que estén afuera construyendo o estén arriba de una cubierta o de un techo en la cubierta vecina, pues estén viendo también lo que está pasando, donde hay una interacción interna y afuera puedan estar pasando cosas, como bien nos puede contar varias anécdotas, pues Pandres, y como lo vimos también en Moravia, pues mientras unos están haciendo el sancocho, otros están cantando, otros están exponiendo, otros están dibujando, otros están pensando en maquetas y demás, y entonces el espacio tenía que tener la capacidad de poner en común todas estas interacciones y todos estos tipos de usuarios que podrían estar al mismo tiempo afuera, adentro, metidos en la zona de servicios y demás. Aquí vemos un poco también el tema de la altura, también que decía Juan. Dale. La altura y la relación con la implantación y con ese gesto del triángulo cuando se abre en la parte de abajo, que es como muy de carpa de circo, ¿cierto? Que la relación no es como tener unos basamentos muy fuertes, cerrados, sino más bien tener una cubierta muy fuerte que se puede abrir y digamos que libera esa horizontal para que funcione toda esa coreografía que estaba diciendo Marciano, ¿cierto? Que es abrirla por completo y hacer la fiesta ahí entre todos, y todos tienen pues una función. Y es muy bonito también porque es una arquitectura franca, pues ahí es la misma estructura haciendo la forma, y digamos que el techo, ni siquiera el techo es una función, ¿sí? No hay nada de decoración, o sea, en este caso sí el ornamento es delito, ¿cierto? Literal. Entonces es súper bonito porque cumple con un montón de cosas y es arquitectura, ¿cierto? Pero lo interesante de esta imagen es que los mismos materiales, la misma nobleza de los materiales, pues da una estética muy llamativa. La teja que seleccionamos dentro de las posibilidades que teníamos, pues seleccionamos esta de color rojo porque también daba un cierto contraste con el tono de la madera y demás. Las ventanas en policarbonato y estos elementos también en paneles en policarbonato, pues daban una combinación muy estéticamente muy llamativa y no nos parecía mal, porque a esto entonces no hay que pintarlo ni llenarlo de otro tipo de cosas, como lo decía Juan. De hecho, en la imagen inicial, no sé si te acordás, Juan, teníamos al principio unas luminarias descolgadas y súper wow, y decidimos cambiarlas, listo. Y eso pasó con muchas de las decisiones pues, que tomábamos en el proceso. Otro de los temas que se pueden revisar bien en esta imagen es que tratamos de hacer, se trabajó un modelo muy detallado, con el fin de tener presente cómo se anclaban de pronto. Eso es un nivel de anteproyecto, no era finalmente un nivel donde tuviéramos que especificar los detalles de anclaje y articulaciones a un nivel 1 en 2, 1 en 5,
pero sí nosotros teníamos la conciencia de que si de pronto nos ganamos esto, teníamos que tener la facilidad constructiva de ir a armarlo y ensamblarlo allá. Entonces, a través pues, de sistemas de pernos y demás, podríamos hacer que todas estas piezas individuales contenedora. En tema de la ampliación, pensábamos que a través pues, de este despliegue que les mostrábamos en el esquema anterior de estos aleros que se abren, pues si uníamos dos de estas piezas ya no tendríamos los 36 metros cuadrados que decíamos de esos 6x6, sino tendríamos una duplicidad de ese espacio, teniendo la capacidad, dependiendo del lote y del lugar de ese implante, pues una idea de progresividad. Y esa progresividad pues la hacíamos ya simplemente con el módulo A, que era el módulo que soportaba el tema flexible y de habitabilidad, porque ya supondríamos que en el primer módulo pues estaría todo, en el primer módulo grande, que tendremos los módulos B, que denominamos módulos B, pues tendríamos todo ese soporte de servicio de cocina y almacenaje. Entonces casi que el 70-80% del espacio de esos 72 metros cuadrados servía como espacio que abarcara pues, o que pudieran llegar todas las personas a habitarlo en cualquier momento, en cualquier evento. Y ahí también es la decisión de la forma, ¿cierto? Uno podría, por ejemplo, tomar la decisión de unirse por la cara del triángulo, digamos que tener el triángulo más grande, pero ahí, por ejemplo, dijimos, no, queremos tener dos triángulos y que se note muy bien esos dos picos y tiene que ser esta forma, ¿cierto? Ahí también hace parte como del ejercicio creativo y el ejercicio técnico de tomar unas decisiones que son formales, y eso no tiene nada de malo tampoco, ¿cierto? Como si es esta, por ejemplo, no tenemos otro esquema, por ejemplo, que muestre esa otra manera, por ejemplo, de los triángulos en la cara, con cara, sino que es esta, ¿sí? Eso es muy importante también porque digamos que la otra manera sería más como un galpón, más industrial, y esto digamos que busca es como seguir como magnificando la forma para que esos espacios digamos que tengan una transición, ¿cierto? Hay un espacio bajito, hay uno grande, hay uno bajito, hay uno grande, son detalles del espacio que esto por ejemplo lo discutimos un montón, ¿cierto? ¿Cómo es ese espacio, por ejemplo, de las dos aletas abiertas, ¿cierto? Es unas, dos, están, y ya llegamos pues a este punto, es como más divertido, si uno siente y se hace sentir, por más pequeño hace sentir, vas por una cosa bajita y luego va una cosa alta, luego una bajita, eso es ritmo, ¿cierto? Es bien, bien interesante. Y también pues entendiendo dentro de nuestro conocimiento técnico que una proporción más tirando al esquema cuadrado que al esquema alargado, pues era más fácil de habitar y de disponer diferentes tipos de espacio al que si hubiéramos puesto cara con cara, como dice Panres. El tema de la materialidad, pues que ya sí fue una especificidad que Convite trabajó dentro de la propuesta. Teníamos diferentes tipos de materialidades, que ya no sé si Juan quiera contarnos pues cómo fue ese trabajo. Son 4 materialidades, es el policarbonato, la madera para la estructura, una teja en PVC, ¿sí? Y otra como metálica. El presupuesto eran 3.000, el presupuesto eran 3.365. ¿Sí? Eran 3.000, no, eran 3.800 soles, que 380 dólares. Madre, se me perdí. Bueno, sí, era 3.800 y teníamos que cumplir ese máximo. Y bueno, desarrollamos ya con precios locales estas dos propuestas. Y con los precios locales, o sea, con la propuesta grande, un modulito que estaba valiendo 3.365 dólares, que eso era como muy adecuado, muy acorde. Obviamente eso tiene pues como una holgura grande también porque el tema de la tornillería es súper fuerte, pero por el modelo de SketchUp que hicimos y con los planos de AutoCAD, pues logramos entender muy bien todos los nodos para estar muy cerquita como del presupuesto. Entonces también esta arquitectura y estas exploraciones como de arquitectura rápida y emergente, lo que permite también es controlar los presupuestos, ¿cierto? Dentro de un taller creativo donde uno siempre está haciendo renders y todo, pues también es muy importante el Excel y manejar los costos y la técnica.
Entonces es chévere porque lo puedes hacer todo, es un ejercicio creativo muy completo y para unos arquitectos jóvenes es muy enriquecedor, que te permite hacer todo el despliegue, digamos, que el deber ser de la arquitectura, ¿cierto? El control Sí, de todo. esto se hacía en paralelo, digamos que mientras íbamos diseñando, pues íbamos teniendo control de los costos, porque pecar en alguno de los ítems, pues era quedar descalificados de una manera muy ingenua, entonces teníamos que tener ese control paralelo a lo que veníamos haciendo, y eso es algo que Convite pues maneja muy bien. Y también dentro de nuestra experiencia pues que hemos tenido previamente en otro tipo de construcciones y demás, también nos dábamos como la potestad o la libertad de proponer día a día que se podía ir construyendo y cuánto de esto se iba construyendo. En los temas, en la versión pues digamos, donde no tuviéramos pendiente, que fuera plano, o la versión que tuviera pendiente, porque ya teníamos que también sumarle diferentes factores, como lo que decía ahorita Panris de los pilotes y la plataforma, cuando fueran diferencias de niveles muy bajas, ¿vale? La estructura, pues ya un poco más de lo que les venimos hablando, esto ya es un poco más en detalle, una estructura de vigas y viguetas en la parte inferior que soportaba unos paneles OSB ya continuos, anclados o clavados pues a esta estructura. Esta estructura, si bien se pudiera poner sobre el terreno, pues siempre preferimos que tuviera esa posibilidad de tener los pilotes o no, dependiendo pues de las necesidades que tuviera el lugar específico, porque también entendíamos que era un elemento que tenía que ser desmontable fácilmente. La madera está en todo el trabajo, en toda la propuesta, como siendo parte de la estructura, el cerramiento y la cubierta al mismo tiempo. Y esto lo revestíamos de diferentes materialidades. Por una cara entonces estaba el policarbonato alveolar, por otro lado estaba la estructura pues de metálica que cubría estos listones en madera que seguían teniendo un tema de posibilidad de cerramiento y que tuviera cierto nivel y control de seguridad, que no podíamos dejar esto simplemente abierto, entonces teníamos que terminar de conformar todas las caras. La cubierta que era en este sistema pues metálico que ya todos conocemos, y el policarbonato se utilizaba también en la parte de servicios, también combinado con el sistema de atrapanieblas pues, que teníamos que tener también presente dentro de la propuesta para que el tema de la sostenibilidad pues, estuviera abarcado por este lugar de servicios también. Sí. Y acá, pues, una sección constructiva, y eso también lo hemos aprendido de diferentes concursos, que dan un listado de elementos que se tienen que tener sí o sí dentro de la propuesta, y unas escalas de pronto de presentación, pero entonces como lográbamos en un mismo panel mostrar no solo una sección en 2D constructiva, sino también insinuar, siempre estar mostrando en todos los productos pues esta espacialidad y con esta profundidad que le damos de pronto a esta sección perspectivada. Y volvíamos a tener un poco el tema de la altura de los 7 metros, cómo las personas podrían habitar. En este caso lo tenemos, el dibujo lo muestra claramente. El espacio está cerrado, como en este espacio privado, pero también en punteado pues dejamos la posibilidad de que se entendiera cómo funcionaría a nivel de altura de persona, cómo funcionaría si se abren estos paneles. Muy bonito eso. Y un esquema muy básico de cómo funcionarían las pendientes, porque nos pedían entonces solucionar en tres escenarios. El escenario plano, pues que simplemente disponíamos los módulos A a los costados externos y los 2B al costado interno para tener este control del punto de servicio, y eso es una constante en las otras dos propuestas. Lo que pasaría en un nivel entre 5 y 20 grados es que se conserva el mismo esquema, solo que los elementos se van adaptando a esa condición topográfica a través de ciertos peldaños y escaleras, y ya en una condición mucho más agreste y fuerte que el barrio lo presenta, que son pendientes hasta de 38 grados de porcentaje, hasta de 38 grados de porcentaje, pues tendríamos que ver la forma de cómo estos puntos o módulos de servicio seguían funcionando ellos juntos, y ya no podríamos tener, porque ya el espacio se dividiría completamente, entonces ¿para qué tendríamos
la necesidad de tener 2 módulos a los externos, sino que los dejamos pues hacia el espacio de abajo para que tuvieran toda la visibilidad al paisaje y el punto de servicios quedara arriba, y que esa caja que de pronto irrumpía ese triángulo pues no impidiera la visibilidad hacia el paisaje cercano y lejano. Sí. Más de esos esquemas mostrando cómo era el tema en pendiente y cómo era el tema en terreno plano. Los 2 módulos, módulo A, módulo B, que ya hemos explicado. Yo creo que con esta imagen cerramos, Jorge y Jenny, pues creo que es muy diciente de lo que, desde la idea y la concepción que teníamos inicialmente y cómo después se solucionó la parte técnica, y entonces cómo este elemento se vuelve un hito visible dentro de este barrio y de este contexto. Y el universo completo que significa pensar una microarquitectura, ¿cierto? Una pieza de pequeña escala que va a tener una pertinencia y que va a tener una función, pero y también va a tener una responsabilidad pues, dentro de una comunidad, ¿sí? Muchísimas gracias por escucharnos y por ver estas imágenes tan bonitas. Creo que por ahí quedamos. Súper, muchachos. Primero felicitarlos, pues el proyecto está muy bonito, muy interesante todo el discurso, muy interesante el equipo que armaron con el taller y cómo hacerlo más competitivo con la experiencia de Juan Miguel y su equipo, cómo fusionar esas experiencias, ¿cierto? Entonces, no, primero felicitarlos. Yo quiero preguntarle al público, alcanzamos a tener hasta 110 personas escuchándolos. Wow. Entonces, quisiera abrir las preguntas para ellos, si quieren por el chat o piden el turno por el chat o la escriben en el chat. Y si no, pues yo aquí tengo varias notas como para que conversemos un ratico. No sé, Jenny, ¿qué más quiere agregar? Bueno, no, pues primero muchísimas gracias por la presentación, realmente súper pertinente para el ejercicio que estamos realizando en el taller 4. Muchísimas gracias, hay unas experiencias que sin duda pues hemos intentado abordar, pero con esta charla, con esta exposición creo que nos facilitará mucho más el proceso de taller. A mí me gustaría mucho resaltar pues en términos también de felicitación y para que quede para los estudiantes, la puesta en valor que hicieron sobre los procesos de autoconstrucción, los saberes comunitarios, los saberes de esas formas de producir ciudad y esas formas de producir la arquitectura y el significado de esos valores. Entonces, cómo a través del ejercicio disciplinar y técnico podemos cualificar los saberes de la comunidad y poderlos dar una puesta en valor sin caer en romanticismo ni tampoco pues como ir a replicar, que tampoco es el ejercicio. Entonces, a modo de felicitación y de reflexión también para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Bueno, entonces, de los 90 y poco más de que están conectados, ¿alguien quiere preguntar algo? Un comentario de Jorge Pérez felicitándolos, no sé si ya lo leyeron, ahí está para que lo miren en el chat. Mira. Gracias, Entonces, si quieren... Saludos a Jorge, pues, maestro de los dos. Bueno, entonces si quieren yo leo acá como las notas que tengo y para que discutamos sobre el proyecto. En la academia tenemos a veces como el error de que hay un paso a paso para construir los proyectos, desde la lectura del urbano, la conceptualización, el proyecto, y a lo último queda como la técnica y se vuelve como el corre-corre al final, tratando de ver la estructura, los materiales, las pieles, ¿cierto? Nosotros desde el principio con Jenny y con el profesor Adolfo, que está conectado, sabíamos que este taller tenía que romper ese paso a paso, que no es el deber ser por la escala y lo que tenía el proyecto, que debía tener muy incorporado la técnica desde el principio. Y decidimos que deberíamos desarrollar las 3 escalas al mismo tiempo, lo urbano, lo arquitectónico y lo técnico. Y hemos tratado de hacerlo. Y ustedes lo mencionaron, que tenían ya muy controlado en el proceso, no al final, sino en el proceso todo lo técnico en relación también con el presupuesto. No sé si le quieren dar algún consejo a los estudiantes en ese sentido o señalar algo más
para ellos. Pues, como lo insinuaban algunos de los comentarios, estas reflexiones no solo son de este concurso, pues cada uno de los que estuvimos participando, pues hemos tenido diferentes procesos dentro de nuestra profesión y pues sobre todo Juan y yo hemos participado en este tema de autoconstrucción en muchos de nuestras intervenciones, sobre todo con Proyecto NN, cuando hacíamos parte de él. Y la reflexión va, o lo que podría complementar a lo que dice Jorge, pues yo no sé si Panris me sigue, pero si esto hubiera sido en otros materiales, hubiera sido otra cosa totalmente diferente. Entonces, la elección de los materiales está desde el inicio, porque es que de ellos se dictan muchas de las determinantes formales y espaciales y técnicas y constructivas del mismo espacio. Sí, y es como, también es aprender a hacerlo con lo que hay, ¿cierto? Más allá como de la especulación sobre, digamos, imponente de técnicas nuevas, es tener la sensibilidad técnica para poder hacer las interpretaciones de los materiales y de las manos de obras o de las inteligencias colectivas que hay en los lugares, ¿cierto? Tenemos un ejemplo en Medellín súper grande de la falta de, digamos que de empatía de la arquitectura con los territorios, se llama la Biblioteca España, ¿cierto? Es muy triste uno ir allá y saber que uno está sentado al lado con un maestro de obra que vive en Santo Domingo y que él con los ojos llorando, con los ojos llorosos dice: Panris, es increíble que yo no sepa cómo se construyó esta Biblioteca España. Si yo supiera cómo se construyó eso, si fuera con la técnica que yo sé, yo sería capaz de meter mano con eso, y mis vecinos también, porque es mi biblioteca, ¿cierto? Y entonces la están viendo caer, y eso es una frustración grande para los barrios. Entonces, creo que la participación es uno de los principios de sostenibilidad para desarrollar infraestructura común, ¿cierto? Interpretando y sabiendo que no tenemos que replicar las mismas formas, pero sí la técnica hay que reconocerla para poder aplicarla muy bien, y tal vez ir tecnificando mucho más. Así como ellos van a aprender nuevas formas, nosotros también vamos a aprender como mucho más humildad alrededor de la arquitectura y los territorios. Entonces esa es una. Y es que el asunto de mirar y de ver cómo se hacen las cosas, de preguntar, eso es fundamental. Entonces ojalá que esta escala permita que los estudiantes se vuelvan mucho más empáticos con el territorio, que pregunten y que se dejen sorprender, ¿cierto? O sea, que no miren por debajo nada y que no hablen de la ciudad en tercera persona. O sea, son ellos, y ellos ya van a ser parte de la comunidad si van a hacer algo, ¿cierto? Y lo segundo es que no hay que tener miedo al error. O sea, esto es una cosa donde usted tiene que hacerlo y tiene que cometer los errores para poder hacerlo. Entonces, digamos que esa formulilla donde uno analiza lo urbano, luego pasa yo no sé qué, luego pasa yo no sé qué, y por último hace los renders, la materialidad y eso, digamos que son unas formulillas que de alguna manera representan como una linealidad de lo que hasta hoy nos han formado como arquitectos, pero esta es la oportunidad también para pensar en los procesos creativos de pronto más transversales, menos lineales, más circulares, y que el error sea parte de eso que se valora, ¿cierto? Porque de repente cuando uno ve las entregas, siempre estamos como profesores mirando los errores y castigándolos, pero no lo estamos haciendo parte del aprendizaje, ¿cierto? Entonces todos los estudiantes siempre quieren ganar a partir de puros aciertos, y apenas están aprendiendo. Entonces yo creo que ese puede ser uno de los, digamos, protoconsejos para darle como para este taller, ¿cierto? Es como, pues, qué pena, voy a utilizar como la palabra de calle, es como, parceros, a cagarla, y a documentar eso, y a saber qué se equivocó, a la que digo, de ahí para saber cómo se va evolucionando la cosa, y celebrarlo. Qué pena con la palabra de que estoy en la emoción. No, súper, estuvo muy bien. Oscar Santana quiere hacerles una pregunta. Oscar, vas a conectarte, por favor. Bueno, hola, saludos a este par de colegas y amigos. Me sumo pues como a los agradecimientos por la charla, y cada vez más convencido como la pertinencia de este tipo de ejercicios, el formato, creo que es súper pertinente, y como lo estaba escribiendo Jorge Pérez, enseñar arquitectura con este tipo de ejercicios versus
esa educación que tuvimos nosotros de hacer edificios de 30.000 metros cuadrados, ¿cierto? Esa es una bonita discusión hoy. Pero esto era un concurso, ¿cierto? Entonces, si lo dijeron en unos 5 minutos que yo tuve que bajar a recoger una encomienda, me disculpan, pero ¿qué análisis crítico hicieron de por qué no ganaron? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hubieran cambiado? Pues que suele hacérselo uno cuando hace un concurso y obviamente pues no obtiene el premio, uno se hace como su reflexión. Quisiera como conocer ese post-concurso. ¿Contesto yo, Marciano? Dale, arranca, yo te sigo. Pone Marciano el esquema de la adaptación a las topografías. Ese, ¿sí? Evidentemente nuestro proyecto se comportaba muy bien en plano, pero en topografía no alcanzamos a tener un despliegue, digamos que creativo, mucho más amplio, y ya sí pues no dio el tiempo, y digamos que en la espacialidad que se da a la hora de adaptarse a las pendientes y eso no es tan bueno, ¿sí? Y definitivamente ahí, por ejemplo, hay que ser muy crítico, y es que el triángulo se comportó mucho más rígido a la hora, ¿cierto? Fragmentaba más el espacio. Creo yo que es eso, ¿cierto? Entonces, la forma fue muy interesante y se actúa muy bien en el plano, pero creo que este esquemita de los grados, de 50 grados, 20 grados a 38 grados, es prácticamente lo que dice como que ya, toma tu mención, yo no, ¿cierto? Porque no fue tan adaptable. Igual yo tampoco, en los que premiaron, tampoco vi pues como mayor despliegue de adaptabilidad, pero digo yo, ¿qué es eso? Si yo hubiera sido jurado del concurso, yo me habría castigado por eso. Si uno revisa los 3 que ganaron, o los 3 primeros puestos que estuvieron ahí, yo también me hacía esa cuestión porque el tema, por ejemplo, de adaptar o utilizar las tecnologías, por ejemplo, como el atrapanieblas, fue una discusión que tuvimos muy tardía, y de pronto la solución a la que llegamos no fue la más eficiente, y de pronto lo dejamos como en un segundo plano o un segundo renglón, y las tres propuestas que salieron ganadoras tienen esta materialidad y esta tecnología como su principal imagen. Si ustedes las logran revisar por ahí en internet, creo que están, pues tienen hasta la corona completa de la cubierta en este tipo de tecnología adaptada a los prototipos. Yo creo que también ahí hubo al tema de la pendiente, porque tiene también obviamente sus limitaciones, tuvo sus limitaciones, pero creo que este otro factor que era una condición específica del concurso, también nos faltó un poco más de desarrollo. Sí. Justamente en el chat hay una pregunta de Santiago Quintero que hace referencia como a esa división de los módulos y el ajuste hacia la pendiente, y pregunta que cómo funcionaría su conexión interna o si se independizan en el caso de la pendiente de 5-20% o de 20-38%. De hecho lo dejamos muy abierto. Si ustedes lo ven, pues tampoco desarrollamos un detalle de unos peldaños ni nada de eso, porque fue una discusión incluso interna entre nosotros de si estos elementos entonces iban a tener unos cerramientos individuales y podíamos acceder por los lados a cada uno de ellos, o si iban a tener una conexión interna por uno de los costados en las caras triangulares e iban a bajar. Por las dimensiones de los módulos de 1.50, cuando uno desarrollaba escaleras, prácticamente quedaba como un teatro mirando hacia el paisaje, ¿cierto? Que eso no es de malo, pero ya pues no tenía esa calidad. Entonces digamos que ahí nos quedó desajustado. Yo también me preguntaba... Pero digamos algo, qué pena, Jorge. Nosotros también entendemos estos procesos de diseño como procesos de co-creación, y en su momento cuando lo conversamos, pues dejamos ciertas cosas abiertas, porque entendíamos que también cuando llegáramos, en el caso tal de que hubiéramos ganado, hubiéramos llegado a la comunidad, pues esto se hubiera complementado de la mejor manera en ese momento, ¿cierto? Y se hubiera terminado ahí de cocinar de manera más perfecta, o más adecuada, perdón. Sí. Cuando pusieron ese esquema en la presentación, yo me preguntaba, ¿y el presupuesto acá qué?
¿Tuvieron la posibilidad de revisar eso? Si el presupuesto acá se disparaba más por las adaptabilidades o... Mira, es el segundo. Se subía, Este es en plano y este es en pendiente. el de abajo se subía casi como $400 más. Sí, digamos que eso es como en temas de fundaciones y eso, y con una algoritmo como de hacer unas pequeñas escalas al interior, pero no se subía mucho. Sí, era más un tema de un trabajo en cimentación, Jorge, que otra cosa. Yo creo que respondimos la pregunta de Santana, ¿cierto? ¿Qué dijo? Sí. Santana, Sí. si Santana ustedes fueran jurados, si Santana y ustedes fueran jurados, ¿por qué no nos lo ganamos? No, esa pregunta. Ustedes la respondieron como quizás, creo que ahí estaba el asunto, creo que había que pensarlo del terreno inclinado hacia el plano y no al revés. Quizás, creo que es muy clara la respuesta. Gracias, Pandri y Sebas. Bueno, no sé si hay más preguntas, no sé, Jorge ha hecho varios comentarios, no sé si Jorge quiere abrir el micrófono para decir algo. No, yo solamente saludarlos, estoy muy contento de poder haber asistido porque a veces me las pierdo y pues, felicitar a Oscar y a todo el equipo. Sigue siendo una facultad muy vital y muy activa y muy importante para esta región. Ojalá esta energía se mantenga y crezca y bueno, el ejercicio yo no sé, pero creo que es el tipo de preguntas que estamos en mora de responder los arquitectos hace ya mucho tiempo y el país y el mundo está pendiente de que no abandonemos las otras dimensiones disciplinarias porque no se trata de perder para ganar, sino mantener lo que ya sabemos y lo que hacemos bien, pero todos estos escenarios de acción profesional son urgentes. Yo pues a los estudiantes les digo, a mí me ha tocado la suerte de trabajar en muchas escalas de la profesión y yo tuve un ejercicio en la vida parecido a este con la reconstrucción del eje cafetero y diseñamos una casita de 25 metros cuadrados primera etapa y que crecía hasta 75 y eso nos tomó casi un año de trabajo y es uno de los ejercicios, si no el más significativo de mi vida profesional. Nadie lo conoce, esas cosas no se publican mucho, no ganan premios, pero son la vida de la gente y yo creo que ahí hay una tarea muy grande. Felicitaciones y solo eso. Para adelante. Gracias, Jorge. Un complemento ahí, agradeciéndole pues obviamente a Jorge, que lo admiramos mucho, tanto Panres como yo y el equipo. Creo que esta charla que estamos haciendo en este momento, de este formato que no nos esperábamos, pues nos cogió también un poco de sorpresa la invitación que nos hicieron los profes, pues no esperábamos tampoco que trascendiera la propuesta, pero bueno, muy pertinente y se complementa mucho con la que tuvimos en la mañana también en estas charlas de hoy de la facultad, que también era una arquitectura pensada desde muy artesanal, de la parte muy artesanal, desde la articulación de las maderas y demás, pero a una escala, digamos, un poco más amplia, de equipamientos de mayor área y mayor, no de mayor complejidad, porque ya vimos que esto también, y como bien lo enuncia Jorge, pues estas áreas pequeñas también necesitan un tema, un largo pensamiento para poder ser desarrollados. Entonces, y también aplaudo la pertinencia, pues nosotros que somos profesores de diferentes universidades, también con Panris, pues la visión que tiene la facultad de la Santo Tomás, pues es muy enfática en esto y en no solo quedarse en Medellín, sino ir también a otras comunidades donde no se ha pensado mucho la arquitectura. Pues, académicamente hablando, digo. Hola. Hay otras dos preguntas en el chat, se las voy a leer. Sergio Mateo Bulla pregunta, quisiera saber cómo se articulaba la fase inicial del proyecto de 36 metros cuadrados cuando se construyera el otro módulo de 36 en futuro y complementaran los 72 en total. Sí, una vez lo hablamos, era a través del despliegue de estos dos elementos, no sé si se me veo en cámara,
pues hacíamos una unión entre las dos alas que se abrían y terminábamos de completar las dos fachadas hacia los dos costados amplios, y ahí terminamos de conformar toda la pieza de 72 metros cuadrados. Sí, ahí lo que pasa con esas dos caras es que ya no bajaban, sino que se aseguraban en la parte de arriba para tener el espacio fluido, y ya las que se abrían eran las otras del extremo. Entonces es como primero construir una, en ese pues tenemos la facilidad de abrir y cerrar, pero cuando se construye la otra, pues se aseguran esas dos puertas para que podamos tener el espacio fluido para construir en la segunda. Bueno, acá hay otra pregunta de Vanessa Gallego. En el proceso de hacer un proyecto modulado y liviano, ¿pensaron incorporar otros materiales? Digamos, la guadua en el caso de Taller 4 es un elemento importante para el desarrollo del proyecto. ¿La madera fue una decisión consciente para el tema estructural? Pues también lo dijimos a la parte inicial, habían unas consideraciones del concurso dentro de las bases que nos exigían cierto stock de materiales. No podíamos irnos tampoco no podríamos salirnos de la tabla que nos entregaban ellos. También la elección de muchos de los materiales, pues obviamente hacían parte de la propuesta arquitectónica de cada grupo, pero tenía que basarse en ese listado. Listo, ahí ya ves. Bueno, Panri, ¿le querés complementar? Sí, y entendiendo también el lugar donde nos íbamos a implantar, y en la foto, pues, como ese paisaje, la guadua no era como tan eficiente como lo podía hacer la madera, ¿cierto? En términos de modularidad y poder hacer las cosas y poder subirlas. Y digamos que la guadua exige unos desarrollos artesanales mucho más fuertes y con mucho más grana, consciente que digamos que podría disparar los costos. Listo, yo creo que ahí... También el contexto en el que estaba pues el inscrito todo, sí, que es en Lima y en este barrio. El profe Adolfo, que también está en el taller 4, pero en el grupo de la noche, pidió la palabra para hacer unos comentarios. Profe, lo escuchamos. Gracias Jorge y Jenny por convocar a Sebastián, a Juan Miguel. Muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros, muy formativa. Yo me pregunto si hay alguna cosa que nos serviría mucho desde la academia, y es el formato del concurso, que es preciso y delimitado. Que ustedes hablaron de unas condiciones un poquito como externas y otras muy específicas del tema arquitectónico, de modulación, autoconstruible, flexible. Yo creo que eso le ayuda mucho a los ejercicios académicos, como poderlos delimitar un poco y poner unas condiciones específicas que ponen a prueba pues como los recursos tanto de los estudiantes como de los docentes o como de los arquitectos. Me parece que eso ayuda también mucho. Me gustó esa expresión de no tener certezas, cuando hablaste de no lote, me parece como bacano, porque vimos incluso en el ejercicio esta mañana de la conferencia que a veces la conceptualización arquitectónica es más valiosa o más fuerte, la condición misma de esas certezas que a veces nos dan los lugares. Entonces me pareció como valiosa esa aseveración de no tener certezas. Otra cosa que me pareció valiosa, que ahora la señaló Jorge también, es que hablamos en el taller de desarrollo urbanístico, arquitectónico y constructivo, pero ustedes le agregan una cosa todavía adicional y tremendamente enriquecedora, y que a veces le tenemos miedo, y es el relato. Parece que es muy bacano que ustedes pues como que esa discusión se convierta en cierta poética que construya el proyecto y que lo acompañe incluso hasta en los últimos dibujos que nos mostraron. También me gustó una expresión que dejaste un poquito por ahí, por los lados, Juan Miguel, y fue la de arquitectura de guerrillas. Esa me gustó mucho. ¿A qué te referís con esa arquitectura de guerrillas? Juan, vos hacías parte de arquitectura guerrilla.
Eso fue- Tema sensible, corte, se dañó la señal. Bueno, no pregunto No, más. las peladas no La saben de eso. respuesta es no. No, Buenísima, buenísima. No, buenísimo. digamos que mucha gente sí me relacionaba con la cosa. Y a mí me gusta mucho, yo todavía no sé si en este momento sea como pertinente hablar de guerrilla, pues, pero pues muy bueno como saber que nos identificamos a la hora de saber como de la acción reaccionaria, rápida, potente, ¿cierto? Consciente, pertinente, oportuna. Sí, yo todavía no sé cuál es el término más adecuado y también en estos escenarios y el pedagógico, ¿cierto? Pero pues arquitectura guerrilla yo creo que hace la función de llamar la atención, pero hay que ser muy inteligentes a la hora de actuar en estos escenarios, ¿sí? Como muy rápidos, muy ágiles. Sí, nos Sí, Juan Miguel. más esa idea de la guerrilla inicial, pues de cómo surge un colectivo que se tiene que mover rápidamente para solucionar ciertos problemas, no la que después se perratizó, se perrateó. No, pero bravo, bravo. Yo creo que incluso por ahí en un libro temprano de Le Corbusier decía arquitectura o revolución, pero revolución y guerrilla desde la arquitectura. Entonces, me parece tremendamente oportuno y no tiene esa connotación un poco trasnochada de lo que podría ser esa expresión. Ánimo, y bacanísimo, muchas gracias. Y para adelante, y qué rico que nos compartieron esta experiencia. Bueno, no sé si están de acuerdo, voy a leer Gracias. como las últimas preguntas que hay en el chat y yo no quiero terminar la reunión sin resaltar pues algunas cosas que anoté que me parecen muy interesantes, más a modo de, no a modo de preguntas, sino más como conclusiones que si quieren las complementan. Entonces, ¿están de acuerdo que para que no nos demoremos mucho? Que a las 5 Sí, claro, hágale. a las 5 ya tenemos otra actividad. Entonces, por Está acá... movida la agenda hoy. Por acá pregunta Estefanía, ¿la propuesta fue pensada para usos diferentes a futuro? La propuesta en sí está pensada para hacer, como adaptarse a viviendas, otros tipos de usos. No, porque la propuesta, o sea, primero, y pego ahí con otra pregunta que vi de Juan Virviescas, que es alumno del taller 10, la propuesta tiene una durabilidad de 5 a 7 años por los temas de la madera y demás, y por todo el tema pues de mantenimiento que debe tener. Es una vivienda, perdón, una vivienda, es un módulo que desde las mismas bases tenía que ser desmontable. O sea, es un espacio que podría ser transferible hacia otros lugares, que podría estar eventualmente en un lote y después convertirse en otro, como de pronto lo que está pasando hoy con el ejercicio que se hizo en Moravia, que se tiene que desmontar. Entonces, ese pensamiento a futuro, a muy largo plazo, no lo tuvimos en la discusión, como adaptarse a vivienda a una cosa así, como algo más temporal, no. O sea, entendíamos que era un tema que se iba a disolver en algún momento. De la misma forma y por ser la estructura, ser el mismo delimitante del espacio, pues fácilmente digamos que es un prototipo habitable y con mucha habitabilidad. Entonces una persona podría coger esto y adaptarla y adecuar ahí como un vivir, ¿cierto? Entonces, si específicamente, o sea, si la pregunta es si eso se pensó con otros programas, no. Se pensó para que le quepan todos y una diversidad amplia de apropiaciones para el habitar, sea vivienda, sea espacio compartido, sea espacio productivo, sí, eso se puede transformarse en una especie de transfuncionalidad. Exacto, y complemento ahí es porque nosotros también hemos hablado en varios de los ejercicios que hemos hecho en conjunto con Panris de la segunda vida de los materiales, o sea, que muchos de los materiales que utilizamos en el prototipo se pudieran, una vez se demuela y se acabe esta edificación, se pudieran utilizar en otros tipos de edificaciones y tener otra segunda vida útil. Listo. Entonces, bueno, yo quiero dejar aquí como unos mensajes para que ustedes me complementen, mensajes para los estudiantes, ¿cierto? Uno, ya lo mencionó Adolfo, la importancia del relato. Ustedes lo mencionaron como el relato.
Yo en la academia lo he contado como el guión, ¿cierto? ¿Cuál es el guión del proyecto? O Jenny y yo lo estamos contando en este momento como las posturas, cuáles son las posturas del proyecto. Y cobra más relevancia en el concurso cuando el proyecto se cuenta solo, un panel debe contar solo el proyecto. Entonces, el guión es fundamental. Otra cosa que me pareció interesante para resaltar a los estudiantes, lo mencioné al principio, el tema de la pasión y el amor por la arquitectura. Lo mencionaron ellos cuando conversaban sobre su proyecto, que se divertían haciéndolo, ¿cierto? Uno se tiene que divertir haciendo estos proyectos, porque de otra forma no saldrían adelante, ¿cierto? Uno tiene que tener amor por lo que hace. Y Juan Sebastián y su equipo no harían 24 proyectos en un año si no se divirtieran haciéndolo, ¿cierto? Entonces... En dos. Yo creo que en un año 24 es una burrada, no. Fue en dos. en dos para mí también es una burrada, pero esa es otra discusión. pero se trata de divertirse, ¿cierto? Eso es un tema de diversión, amor, pasión, que ustedes deben despertar ese amor y encontrar los profesores que le ayuden a despertar ese amor, ¿cierto? Esa pasión. Y de hecho, Jorge, ahí te meto la cucharada porque Juan bien lo decía ahorita, Parris lo decía bien ahorita, pues hubo un momento en el que la reunión de nosotros se acabó, o sea, la reunión técnica de estar pensando y hablando solamente de la propuesta se acabó. Llegaron unos amigos a la casa donde estábamos, de hecho, con otras bebidillas y viandas y cosas, y seguimos hablando y conversando, y de un momento a otro, Pola viene, Pola va, y empezamos a volver al tablero, porque nosotros en el taller pues tenemos una pared de estas borrables, y empezamos a rayar otra vez ahí en medio de la conversación con otros amigos que no tenían ni idea de qué estábamos hablando ni lo que estábamos haciendo, pero esa conversación volvió a fluir. Entonces nosotros nunca hemos visto esto como... El error sería ver esto como un trabajo. Exacto, entonces, sí, es más el amor, la pasión, no se trata de tener compromisos ni tareas, sino dar siempre más, porque esa pasión te motiva a hacerlo. Otra cosa que me mencionó Juan Miguel, el tema es un tema siempre en discusión, que a veces está presente en la academia, y es el de exigir la innovación, el exigir el invento de la arquitectura, ¿cierto? Pero Juan lo explicó muy bien con la frase de que es hacer un plato diferente con los mismos ingredientes, ¿cierto? A veces exigimos cosas que no tienen sentido cuando las herramientas están ahí, simplemente es encontrar la alquimia perfecta o diferente para generar experiencias diferentes en la arquitectura, en lo urbano. No sé si quieren complementar algo de eso. Pero eso lo dije yo soy Parris, ¿qué piensa? Mencionando Jorge, yo creo que es el valor de la humildad, ¿cierto? Para dejarse sorprender por el mundo de lo normal, o sea, de lo cotidiano, de lo común, de lo popular. Cuando digo lo popular no tiene que ser como de clases sociales, o sea, desde el reggaetón, desde el techno, desde las novelas, desde Netflix, ¿cierto? Ser arquitecto y poder interpretar todo eso y ponerlo en función de construir la vida. Es que el proyecto más grande que tenemos como arquitectos es nuestra vida, ¿sí? Entonces hay que tener mucha humildad para poder aprender de todos y de todos, porque de alguna manera representamos los hábitos y las cotidianidades y los volvemos proyecto. Entonces, si no somos capaces de trabajar con eso y lo único que queremos es dejarnos embelezar, digamos que por cosas externas o súper tecnológicas o súper wow, ¿cierto? Pues una especie de magia y embeleco súper raro, y despreciamos las inteligencias colectivas que han construido estas montañas y que las vemos todos los días y que las vemos súper alejadas, pero lo que vemos en la pantalla lo vemos súper cercano. Entonces es muy extraño. Ojalá que volvamos a recuperar esa humildad para valorar lo pequeño, lo vecino, lo inmediato, y valorarlo técnicamente para no replicar, o sea, para no construir visiones románticas, sino de verdad aprender técnicamente cómo se hacen las cosas. Entonces, observar, ¿cierto? Observar para disfrutárselo todo y hacer parte de la cosa. Eso también hace parte de construir un ser crítico, ¿sí? Y ser crítico no es despreciar y tampoco es negarlo todo, es poder saber y ser disciplinado a la hora de ordenar la información para decir algo, ser un apasionado. Yo me voy a meter en temas álgidos ahí, Juan y Jorge, no sé, y Jenny.
porque por ahí vi un comentario de Jorge hablando sobre la actualidad del tema del COVID y lo que se nos puede venir a nosotros. Yo con varios colegas pues he tocado, de alguna manera, insinuado cierta idea que algunos rechazan rotundamente de inmediato. O sea, es como, no, eso no es así. O sea, yo con esta pandemia y con este confinamiento creo, y me aseguro más de un pensamiento que tenía antes, y es que la arquitectura o el profesional arquitecto no es un profesional vital para la comunidad. La arquitectura sí, el profesional no. Entonces nosotros no podemos, los que ahora son arquitectos estrella y demás están en este momento en su casa igual que nosotros guardados, o sea, no están haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Ya pasó, o sea, generar buenas viviendas, buena habitabilidad en viviendas y demás, o sea, eso ya pasó y tenemos que bajarnos un poco de ese pedestal algunos de los arquitectos que se creen tan dioses dentro de nuestra profesión, y aprender y ser humildes, como dice Juan, dentro de las obras. Cuando he tenido la oportunidad de participar en proyectos construidos, pues al primero que me le siento yo al lado es al maestro de obra, de esa persona aprendo más que cualquiera de todos, y no voy con la iniciativa de decirle, aquí llegó el arquitecto diseñador de este proyecto, tu voz no vale nada, sino hagamos esto en conjunto. ¿Cómo lo solucionarías vos si este problema? ¿Cómo lo ves vos? E incluso hasta a veces me interesa más ellos cómo están viendo la obra que el personaje administrativo o el técnico profesional mismo. Sí, claro. De hecho, las ciudades, su mayor porcentaje es hecho sin arquitectos, ¿cierto? Totalmente. Mi mamá, mi madre es la arquitecta que yo más admiro en el mundo, y fue secretaria toda su vida. Así de todos tenemos un arquitecto adentro, todos. Con esa reflexión, y justamente particularmente las últimas 2 semanas, ha sido un escenario muy fructífero en términos de esa reflexión, y es el sentido primario de la arquitectura, es la experiencia humana, es poder resguardar la vida, es poder tener ese vínculo de ese espacio cercano con el cuerpo y con la vida. Y me parece muy, muy interesante que podamos no solo hablarlo desde el espacio doméstico, que es el que principalmente nos está afectando en este momento, sino de esas experiencias colectivas, o como lo llama Panris, el de la inteligencia colectiva. Como todos tenemos en nuestra inteligencia, en nuestro cuerpo y en nuestros colectivos, en el cercano. Coincido con Juan Sebastián en la experiencia con su mamá. Yo también en mi familia también tengo esos cercanos, que son los mejores arquitectos y nunca estudiaron, nunca pasaron por una universidad. Entonces, el volvernos más humanos, en volver a reconocer que la arquitectura, su fin, su objetivo y su meta es la experiencia humana. Entonces, a mí me parece bastante pertinente y emocionante que podamos estar hablando de eso en estos escenarios. Jenny, yo creo que hay algo muy importante ahí, es coger las herramientas, y es hacerlo uno también, o sea, ponerse en ese plano de la producción. Digamos que el diseño es la organización social para decir uno diseña y otros hacen, pero digamos que si volvemos a esa génesis base de Bauhaus, es volver otra vez nosotros a sentirnos como esos artesanos y también artistas, ¿cierto? Entonces, cuando uno, por ejemplo, se pone en los zapatos de los que lo hacen, entiende el material, sabe los procesos, va a valorar, cuando a la hora de proyectar, va a valorarlo de otra manera y va a saber que no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante, y yo siempre invito a los estudiantes a que en vez de pensarse como diseñadores, se piensen como productores, ¿cierto? Y producir significa pensar, significa crear, significa controlar toda la cosa y volver a revisar ese deber ser y qué hacer como arquitecto. Y fortuna que tenemos en una sociedad contemporánea, ¿cierto? Donde de repente es muy triste también saber prácticas o trabajar en otros escenarios como lo rural, como lo periférico, como los escenarios en lucha y en resistencia. Muchas facultades de arquitectura y muchos profesores creen que es servicio social y no es arquitectura, ¿cierto? Y no es arquitectura de calidad. Entonces todavía estamos en esa economía de qué es y qué no es, y yo creo que los arquitectos que estamos haciendo esta clase de reflexiones, que decidimos hacer esta arquitectura, tampoco
queremos definir la arquitectura por completo y decir, esta es la arquitectura y esta ya no es la arquitectura, o quítate tú para ponerme yo, como dice el reggaetón, sino más bien como que hey, mira el espectro tan amplio que hay, y es increíble que en Colombia se estén graduando 75.000 arquitectos al año, y que de esos 75.000 el 50% están, el 80% están entre Medellín y Bogotá, y el resto del suelo que... ¿Dónde están esos escenarios? Y todos acá tratando de reunirnos este pequeño hueso ciudad donde ya no tenemos nada que hacer y el entonces ese asunto como de construir de volver como a la humildad de técnicos, de creativos, de arquitectos, eso nos va a expandir mucho todo el espectro profesional y la pasión y toda la conversación, ¿cierto? Como volver a revisar las hegemonías históricas, ¿cierto? Lo machista que ha sido la historia de la arquitectura, lo indiferente que ha sido con la ciudad, ¿sí? Es que tenemos un edificio que fue el más famoso del mundo, como la Biblioteca España, y hoy se cayó, y entonces, ¿qué? ¿Cómo está la cosa, cierto? Y es un llamado también ético. Ojalá que esta escala pequeña nos vuelva otra vez a revisar y nos vuelva como a despertar esas ganas de ser más amables, ¿cierto? Y yo me uno con otro comentario, qué pena ahí, Jorge, que es que picaste, nos picaste. Dale. Finalmente lo que uno produce o lo que uno proyecta dentro de sus propuestas arquitectónicas no es más que una recopilación de ideas de lo que uno ha consumido durante toda su vida. Entonces posiblemente hayan arquitecturas que consideremos que no sean las más apropiadas, algunos de los que entendemos de pronto unas condiciones climáticas diferentes, donde hay de pronto edificaciones completamente vidriadas en un clima como el que tenemos en Medellín o en un clima tropical, pero eso no es más que una persona o un arquitecto que solamente ha estado mirando un tipo de arquitectura que de pronto no es el regional y el local. Entonces, el llamado también para los estudiantes es que consumamos arquitectura de todo tipo. Este tipo de arquitecturas es muy precisa. El punto de partida que tomamos en el taller de arquitectos y convite para el desarrollo de la propuesta fue entender cuál era la arquitectura y qué era y cómo se construía en ese lugar, en ese pequeño barrio. Pequeño barrio no, es un denso barrio de Lima. Entenderlo y leer de ahí, extraer de ahí lo esencial para poder nosotros dar nuestra propuesta. No llegar allá con un cubo de cristal totalmente cerrado y aire acondicionado y ponerlo ahí. Eso no hubiera sido ni ético, ni funcional, ni nada. O sea, y seguramente no es por malas intenciones de los arquitectos y diseñadores, sino que simplemente es lo que han consumido. Entonces, un llamado también para los estudiantes muy fuerte en ese sentido, que lean de arquitectura, que lean de todo tipo de arquitectura, que se vayan a los barrios a ver cómo se han construido estas laderas, cómo logramos montarnos y escarbar de aquí para arriba, y que vayan y vean una vivienda, pues ahí aprovechando pues que está esto y que el concurso nace de ahí, pues que vayan y participen, por ejemplo, de una jornada de construcción de techo y que vayan y conozcan esa otra, ellos dicen otra Medellín, de hecho ellos no se leen o no se creen parte de Medellín cuando uno va y habla con ellos. Entonces uno entender esas otras realidades también le abren a uno un montón de ideas y de concepciones desde su profesión que puede empezar a aplicar en las nuevas propuestas, ya sea a esta escala o a una escala de un proyecto mucho más grande. Listo, ya para cerrar y complementar esto último y conectar con lo que dijo Jorge Pérez y Oscar, que yo lo tenía por acá anotado también, y es que lo complejo no es según el tamaño, ¿cierto? La complejidad no está en el tamaño. Que la ciudad se construye también desde las cosas pequeñas, o cualquier cosa se construye desde las cosas pequeñas, desde la banca, desde el volardo, desde el bordillo. Y lo decía Panris de una manera muy bonita, y es que construyamos un mundo más bonito desde lo pequeñito, ¿cierto? Y creo que eso está muy bien para cerrar la sesión. ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero pues, de verdad agradecer esta tarde, digamos que en cuarentena, estas tardes parecen calle, parecen esquina, y pues, yo no los conocía a ustedes, y tengo el placer de ver a Jenny, a Jorge, y de repente me encuentro a Santana y a Jorge Pérez, pues que son amigos y profesores, maestros. Entonces, pues yo me emociono un montón, y es agradecer pues de los espacios. Yo creo que estos espacios de conversar son súper
súper pertinentes para la situación que estamos viviendo, para pensarnos un futuro más sostenible, más activo, más dinámico, y dejar ahí con lo que estás diciendo del mundo más bonito, y es que estamos en una nueva generación. Digamos que la arquitectura moderna definió un mercado y definió unas competencias, pero las situaciones actuales están definiendo unas situaciones de colaboración y unas aperturas subjetivas donde eso, la colaboración, la red, es la que está permitiendo está permitiendo construir los relatos de la arquitectura hoy, ¿cierto? Entonces hoy, por ejemplo, lo que estamos haciendo Marciano con Taller, yo y los otros amigos de Convite y las otras oficinas que nos estamos cooperando, nos estamos uniendo, estamos hablando, no estamos compitiendo entre nosotros, nos estamos uniendo para magnificar nuestras capacidades. Entonces es un mensaje muy contundente, y ojalá que los talleres y las facultades de arquitectura se den cuenta que fomentar la competencia en este momento, digamos que está bien en términos, pero también hay que meterle un poquito más sobre el asunto del cooperativismo, de la solidaridad y de la colaboración. O sea, que los estudiantes entiendan que esto es un trabajo colectivo, que no es individual, que no es de formar estrellas, como decían esto ahorita Marciano, ¿cierto? Sino que de verdad es el colegaje. Y si vos sos muy bueno, si vos sos exitoso, ojalá que seas humilde para que todo el mundo te quiera y te invite una pola, ¿sí? Y que en la calle te sientas querido. Entonces, para terminar mi intervención, el mayor acto para tener un espacio más bonito y un espacio más pequeño, por favor, saluden a sus vecinos. En este momento, de lejos, pero saluden. Pueden hacer esos pasitos y y colgar, y si tienes balcones y lo dejan ahí para que el vecino le contestan y darle la sorpresita y romper un poco la monotonía de esta cuarentena, ese es el mayor acto espacial que podemos hacer, así. Entonces, mucha amabilidad, mucha generosidad, mucho agradecimiento, de verdad, porque esto es muy chévere conversar. Un par de cosas para cerrar mi parte. Pues a Panris agradecerle por la invitación, pues lo cogí casi que de sorpresa como antier diciéndole, porque no sabía que esto se iba a abrir pues al público. Entonces primero iba a ser como una charla más entre la facultad. Entonces agradecerle pues la participación, muy pertinente su visión. Seguramente has visto por ahí en redes pues que la Santo Tomás, la facultad se está moviendo mucho. Hoy tenemos una agenda muy apretada que empezó por la mañana a las 8 de la mañana con Jaime desde Chile, y ahora pues nosotros dimos esta pequeña conversa, y ahorita en la tarde viene un tema que se llama Taller Abierto, al que te invito, y yo sé que todos los profesores pues, te invitamos. Ahorita te mandamos el link para que lo sigas en YouTube y escuches simplemente las intervenciones de todos. Yo creo que ahí está Jenny, ¿cierto? Sí, justamente acabo de poner el enlace para acceder a por Google, pero si alguien no logra acceder por ahí, ya les voy a poner el enlace de YouTube también para seguir el aula bien. Todos muy invitados a ese espacio ahorita que arranca las 5. Y entonces a Panris pues invitarlo, esos procesos que arma la facultad, yo que soy relativamente nuevo pues de docente, llevo 2 semestres y me he sentido con unas visiones y una estructura muy diferente a la que nos encontramos nosotros en otras profesiones, en otras facultades, más nosotros pues Panris que venimos del OPB, y es otra visión totalmente diferente. De mensaje así ya como para terminar, y de la mano de Panris, pues entender que estos proyectos son ideas de larga data, que los que hoy tienen a su lado de pronto o un semestre más arriba o un semestre más abajo, pues en 10 años, como hicimos Panris y yo, podemos hacer un proyecto y estar dando esta charla. Nos conocimos desde que yo entré a la facultad, él estaba en segundo semestre, yo arrancaba el primero, y desde ahí digamos que hemos tenido cierta comunicación, y después se fue afianzando, y ahora pues tenemos la posibilidad ya dentro de los espacios que lideramos de proponer cosas más interesantes y de recoger toda esta visión que hemos aprendido, pues, y de tantas críticas y de tantas sentadas a tomar y demás, y a departir con otros tipos de profesiones y amigos, ¿cierto? Porque hemos estado con muchos y múltiples profesiones durante toda nuestro recorrido juntos, y ahora pues con los grupos que quiero resaltar eso mucho. O sea, los equipos tanto de Convite como el Taller de Arquitectos, nosotros somos unos representantes simplemente que estamos aquí como voceros de un grupo mucho más grande y mucho mayor, que son unos genios que aportan muchas ideas, y que al final, yo no sé, yo lo decía ahora por la mañana creo, o ayer en una charla que dábamos en la Universidad de Boyacá,
que yo no entiendo cómo hacemos lo que hacemos, pues tampoco. El hecho de hacer 3, 4 concursos en paralelo, yo no me pregunté, Jorge, cómo es, porque no tengo ni idea. O sea, eso es un montón de locos apasionados por la arquitectura que se juntaron en algún momento de la vida y que a las 3, 4 de la tarde están tomando pola y haciendo arquitectura al mismo tiempo y jodiendo como amigos. Eso no lo vayamos a perder nunca. Con Panris ha sido siempre así, y termino con la frase que siempre Panris dice, que parezca fiesta. Súper bien, hay que divertirse. Ese es el mensaje. Y Muchachos, muchas gracias. Cuando quieran los puedo invitar a los convites. Ahora estamos haciendo cosas de la quinta 8 y estamos ahí, nos pueden seguir, usted sabe, ahí @convite. Ya, claro. Ahí los dejé. Estamos. Ahí dejé las Claro que páginas sí. de la presentación para que nos sigan. Claro que sí, hay que ir a los convites. Muchachos, Y luego- dale, Juan. Luego te cuento la historia de arquitectura guerrilla. Sí. Más en privado, más en privado. Por favor, no lo publiquemos. Muy bien, Listo, gracias. de una. Oiga, que la cuente, dicen por ahí. No. Esperen, y darle la cuenta, ¿les parece? No, todavía hay mucho público, todavía hay mucho público. Muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación, que se nos creció el enano, pero qué maravilla. Gracias, Jenny, gracias Jorge por la generosidad y por escuchar, y bueno, esperamos que los pueda conocer en persona, ¿cierto? Y poder abrazarlos. Y nos vamos también a construir. Nos invitas a una de esas fiestas, Tienen que llevar Y a botas Moravia. a Moravia y a soldar. A soldar. Claro, claro. Chicos, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Pertinente. Muchas gracias, muchachos, por compartir la experiencia. Muy bacano. Los estudiantes creo que quedaron con muchas reflexiones. Y la idea era eso, moverlos, despertarlos, que sientan la pasión con la que ustedes hacen las cosas también. Perfecto. Bueno. Gracias, muchachos. Chao, un abrazo, se cuidan. Nos vemos a las 5. Chao. Chao.